Hola, muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante, sugerente, muy ligado a problemáticas del presente, que son los herederos de Zapata, y para eso, bueno, me acompaña como cada noche mi querido Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Hola, Magali, buenas noches. Buenas noches, y bueno, está con nosotros y es un honor que se encuentre acá el doctor Armando Bartra, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación, buenas noches. Buenas noches, y bueno, a Armando, Felipe y a ustedes que nos acompañen, les invito a que veamos la siguiente cápsula. La historia de lo que hoy es México desde hace 500 años está atravesada por la resistencia y la lucha de las familias rurales y de las comunidades indígenas por defender sus tierras, sus bosques y aguas, sus recursos naturales. Esa resistencia por defender sus territorios originales y su libertad se expresó a lo largo de la etapa colonial y estuvo en la base de la Guerra de Independencia y en la resistencia campesina ante la ofensiva de los gobiernos liberales y conservadores durante el siglo XX. La Revolución Mexicana tuvo por causa principal el problema de la tierra. Su mejor expresión fue el zapatismo, que plasmó en el Plan de Ayala un programa agrario y radical que sería la base para la transformación de la sociedad mexicana en favor de los sectores más pobres y marginados. El lema de tierra y libertad sintetiza esas aspiraciones. Aunque el zapatismo, junto con el villismo, fueron derrotados, la legitimidad de sus demandas y las transformaciones que realizaron en sus respectivas regiones fueron de tal profundidad que la nueva Constitución y los gobiernos surgidos de la Revolución tuvieron que incorporar la reforma agraria como parte central de sus políticas públicas, lo que les dio una gran legitimidad. La culminación de ese programa agrario tuvo lugar en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que llevó a cabo la más amplia reforma agraria y puso en manos de los ejidatarios y comuneros muchas de las más fértiles tierras del país y los convirtió en actores centrales del campo mexicano. Regresamos. Como ustedes pudieron apreciar en nuestra cápsula, pues vamos a abordar un tema de bastante interés para nuestra sociedad actual, y es el asunto, la temática de las luchas agrarias en México. Y bueno, Felipe, me gustaría que iniciáramos la conversación con Armando, respecto a cuál es el significado de hablar de luchas agrarias en nuestro país y hasta dónde lo podríamos remontar. Pues, Magali, la historia de México, de lo que hoy es México, no se entiende sin las luchas agrarias. Podemos remontarnos 500 años, por lo menos, porque desde la conquista y colonización de los españoles, los 3 siglos de virreinato fueron siglos preñados de resistencia indígena de las culturas originarias que resistieron defendiendo sus tierras, sus bosques, sus aguas, sus costumbres, sus formas de organización, sus tradiciones, y que lo lograron. Y a pesar de eso, cuando México surge como nación independiente, todo el siglo XIX también está cargado de luchas agrarias. Hay insurrecciones, levantamientos, resistencias, batallas, hay guerras de exterminio por parte del Estado nacional contra algunas culturas indígenas particularmente belicosas, como los indios yaqui, como los mayas. Contra ellos el Estado Nacional se lanza a acabar con ellos. Y bueno, la Revolución Mexicana es una gran revolución social que tiene por motivo central la defensa de la tierra, la recuperación de la tierra, y la autonomía y la libertad, pero es en esencia una lucha agraria por excelencia. Y tiene expresiones fundamentales como el zapatismo, que es el movimiento agrario por antonomasia en México, en América Latina y quizás más allá todavía.
el villismo, que también tiene un muy fuerte componente de lucha agraria, pero incluso en la fracción que gana la Revolución Mexicana, el constitucionalismo, le tuvo que dar importancia y reconocer la legitimidad de las reivindicaciones campesinas, y por eso la Constitución que se hace, que es un nuevo pacto social, refleja algunas de las principales demandas de los campesinos y campesinas mexicanas en el artículo 27 de la Constitución, que queda como un programa para el presente y el futuro, y que sin embargo, pues como lo vamos a ver aquí con Armando, hacer realidad el artículo 27 va a costar muchísimo esfuerzo, trabajo y sangre todavía. Y bueno, en ese sentido, Armando, sí, bueno, si la revolución es una revolución campesina, es una revolución agraria, que se lucha por la tierra, ¿qué pasa cuando la revolución se hace Estado y pues triunfa un sector, ¿no?, de estas facciones revolucionarias, particularmente cuando llegan los sonorenses al poder, ¿no? ¿Qué ocurre con la lucha campesina, pero particularmente con algo muy sentido, que es el reparto de tierras? Claro. Aunque yo quisiera retomar claro, lo que nos estaba planteando en este momento Felipe. México ha sido un país agrario a lo largo de toda su historia, desde que México es México, y siguió siendo un país agrario en términos económicos, en términos demográficos, hasta mediados del siglo pasado. Sí. Entonces, bueno, que en un país agrario haya luchas agrarias, pues es lo natural. Sería raro que hubiera otro tipo de conflictos tan destacados y tan importantes. A pesar de que México ya no es un país agrario en términos de la población, la población empieza a habitar mayormente en ciudades, y hoy somos un país extremadamente urbano o urbanizado. De todos modos, hoy los campesinos son en México más numerosos que cuando estalla la revolución. O sea, hay más campesinos hoy en México que cuando estalló la revolución. Entonces, la presencia demográfica de los campesinos es un hecho absoluto a lo largo de toda su historia, a lo largo del siglo XX, e incluso en la segunda mitad del siglo XX, en que ya los campesinos empiezan a ser una minoría relativa frente a un crecimiento expansivo de la población urbana, pero siguen siendo numerosísimos, millones y millones, siguen estando ahí, demográficamente. Lo que vamos a hablar aquí no es de demografía, lo que vamos a hablar aquí es de movimiento social. Y creo que el siglo XX es el siglo de las movilizaciones sociales campesinas, empezando por la primera revolución social del siglo XX, que la hacemos en México y la hacen los campesinos, igual que la revolución rusa, pero es otro tema, que también la hicieron los campesinos. Y luego siguiendo con todas las luchas por revolucionarias, que son el tema de este y del siguiente programa. Y creo que el siglo XXI no es ajeno a esto. Lo que tenemos es un siglo XXI que arranca con un gran movimiento campesino, el campo no aguanta más. O sea, 100,000 campesinos en la Ciudad de México. Uno dice, no, a estas alturas, arrancando el siglo XXI, el siglo de la modernidad, el siglo de la posmodernidad incluso, ya no tendrían que estar ahí. Ahí estaban 100,000 campesinos en el arranque del siglo, movilizándose en las calles, diciendo, el campo no aguanta más. Y paralelamente con esto, desde 94 tenemos la presencia de los pueblos originarios. O sea, los campesinos y los pueblos originarios están en todas partes y es necesario hablar de ellos si queremos entender el México de hoy. Y ahora sí trato de responder a tu pregunta. Soy bueno para las entrevistas de banqueta, no hay que contestar lo que te preguntan, sino lo que uno quiere decir. Pero en cuanto a la pregunta, sí, ciertamente, yo creo que la idea equivocada de que termina la Revolución Mexicana y se inicia en un proceso de la posrevolución en los años 20, fundamentalmente, ya con, diríamos, ya no es tanto la Constitución del 17 como el ingreso definitivo de los sonorenses al poder, Obregón. En ese momento terminó la revolución, el movimiento campesino se desinfló, Zapata ha sido asesinado, Villa será asesinado, la movilización campesina esa está siendo sustituida por las demandas de carácter agrario, por los comités, pero no es verdad. Lo que tenemos en los años 20 es una movilización campesina numéricamente hablando tan importante como en muchos de los años de la revolución y en todo el país, que son los agraristas, los herederos de la Revolución Mexicana, aquellos que están esperando que se cumpla aquello por lo que murieron 1,000,000 de mexicanos, que se cumpla el Plan de Ayala, o cuando menos lo que del Plan de Ayala quedó en la Constitución del 17, están esperando eso. Y no están esperando sentados a que llegue Obregón y empiece a repartir tierras, están movilizándose para ello. Y si Obregón no responde a la suficiente velocidad, presionan. Y si Obregón se quiere quedar corto, presionan. Y entonces hay organización campesina. Hemos hablado, creo que es correcta la calificación, ellos mismos así se definían, de los agraristas rojos. Agraristas rojos eran aquellos agraristas que, entrando en la jugada de la posrevolución, somos demandantes de tierras y queremos que se cumpla el reparto agrario prometido en la revolución, sin embargo queremos ir más lejos y más rápido que lo que quiere el gobierno.
Y para esto presionamos y para esto tomamos latifundios y para esto, si es necesario, nos armamos con alianzas a veces, es una historia más fina, con algunos gobiernos locales. Sería el caso quizás de Tejeda en Veracruz y sin duda de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán. Entonces, los agraristas rojos a veces cuentan con la alianza, cuando menos, con los poderes locales. Y esto les da fuerza para tratar de confrontarse con un centro que ya era poderoso, que es el de Obregón. En todo caso, es una década espectacular. En el caso de Yucatán, que a mí me apasiona, es una década extraordinaria. El gobierno de Felipe Carrillo Puerto, que es muy corto porque lo asesinan, de por sí eran 4 años de gobierno, fue gobernador de Yucatán, y lo matan a los 2 años, es espectacular en cuanto a lo que hacen de reforma agraria, lo que hacen de vuelta al maíz, soberanía alimentaria, pero también y sobre todo lo que hace el protagonismo de los campesinos. 40,000 trabajadores, sobre todo de las haciendas enequeneras, organizados en ligas de resistencia. O sea, no hubo revolución en Yucatán en la época en que supuestamente debía haber habido revolución, del 10 al 17, pero del 17 para adelante vaya que la hubo. No necesariamente con alto saldo de sangre, pero sí de movilización social, sí de lucha electoral, sí de negociación política. Entonces, pues tenemos unos años 20 que son tan espectaculares en términos de presencia campesina como los años heroicos de la revolución, aunque los historiadores de la revolución pudieran considerar que esto es un exceso. Armando, como bien lo relatas en tu muy buen libro de los herederos de Zapata, que lo recomendamos ampliamente para todos los interesados en esto que estamos conversando hoy aquí contigo, ahí tú señalas que a su pesar los sonorenses tuvieron que hacer reforma agraria, Claro. aceptar la legitimidad de las luchas campesinas y tratar de apropiarse del legado zapatista. Y sin embargo, la reforma que hicieron fue una reforma muy acotada, porque el proyecto, tanto de Obregón como de Calles, no era el de los campesinos y los pueblos originarios del centro y sur del país, sino era más bien el granjero del noroeste de la República, propietario de tierra, tecnificado, con mercado de exportación. Y es como una solución transitoria la que hacen durante sus gobiernos. Y sin embargo, en los 30 esto es insostenible. Claro. Y eso en parte explica la llegada, el ascenso y la consolidación del gobierno de Lázaro Cárdenas, que es como la culminación de la revolución. Platícanos un poquito de Sí, de bueno, estoy completamente de acuerdo. Obregón llega finalmente a institucionalizar la Revolución Mexicana, a hacer de la revolución algo que ya es gobierno, ¿no? La revolución hecha gobierno, se ha dicho 1000 veces, el origen de la familia post-revolucionaria, ¿no? De la gran familia revolucionaria. Y una de las primeras tareas, evidentemente, es desmovilizar a los campesinos. No puedes gobernar, no hay gobernanza si tienes campesinos armados, si tienes campesinos presionando, si tienes cacicazgos locales que no respetan al centro, o sea, si tienes un país desarticulado, porque finalmente si algo hizo Porfirio Díaz en 30 y tantos años es más o menos meter en orden al país, meter en orden al país en una lógica dictatorial, meter el orden al país en una lógica de explotación y de esclavismo en el sureste, meter en orden al país en una alianza con la iglesia, meter en orden al país entregándolo a los extranjeros, pero meter orden en el país. Él sí centralizó, él pudo centralizar. La revolución desmadra esto, desamarra el paquete. Y una de las cosas que tenía que hacer Obregón y cualquiera que gobernara después, y desde que Madero tuviera que haberlo intentado y que evidentemente no podía con un ejército federal que seguía siendo porfirista, etcétera, etcétera, Obregón tenía que hacerlo. Y una de las tareas indispensables era cumplir lo que había quedado en la Constitución del Plan de Ayala, es decir, el reparto agrario. Un reparto agrario limitado, lo dijiste, un reparto agrario que no incluía el reparto de aquellos que eran parte de una hacienda y el reparto de las tierras de plantación y agroindustriales. O sea, la agricultura de plantación había que respetarla porque los campesinos pobrecitos jamás van a poder manejar una agricultura de plantación en escala grande, la caña, el enequén, el algodón. Y a aquellos que trabajan en una empresa, pues no les vamos a decir que pueden reclamar las tierras de la empresa, porque entonces van a dejar de trabajar con ellos. Entonces tú no puedes reclamar tierras, pues no puedes formar un comité de solicitantes de tierras si estás trabajando en esas tierras. Y además, si esas tierras son cañeras o azucareras o son enequeneras y de desfibriladora, no las puedes tocar. Con este modelo, evidentemente, se entregaron tierras, sí, pero el 80%, más o menos el 60 o 80%, eran tierras no agrícolas, eran tierras no cultivables.
No se apagó el hambre de tierras, para usar una metáfora, en este lapso. Logró ciertamente controlar, logró crear un cierto agrarismo gobernista. Él es el de la iniciativa de las ligas de comunidades agrarias, que se le vuelven rojas. Él es el creador del Partido Nacional Agrarista, que va a operar políticamente la reforma agraria. Es decir, sí hace su trabajo. Obregón no era ningún estúpido, hace su trabajo. Era tan reformista como era necesario para poder gobernar. Pero no era muy reformista, que digamos, y Cádiz tampoco. Entonces se quedó hasta ahí y, como tú culminaste, la tarea inconclusa, o más bien, la lógica que no permitía desarmar el hambre de tierras de los campesinos, provocó que Cárdenas se topara con un país que o hacía él una reforma agraria más profunda o estallaba. Y la lógica de Obregón era, lo repito, se ha dicho 1000 veces, es la de Luis Cabrera. El reparto agrario elegido no es más que el complemento del jornal. No se trata de que la gente ya no vaya a trabajar a las empresas agrícolas del norte o del centro o del sur, no importa, que la gente tiene que seguir, la gente tiene que ir a trabajar a cortar el nequén, alguien tiene que cortar el nequén. Por lo tanto, lo que vas a hacer es entregar pequeñas parcelas para que en ellas puedan cultivar sus alimentos y finalmente salgan más baratos. El complemento del mísero jornal, es el entrecomillado, es la versión de Cabrera, es decir, es el pegujal, es lo que ya había en las haciendas. Los hacendados le entregaban un pedacito de tierra, primero para que comieran un poquito mejor de esa tierra y segundo, pues para que le tuvieran mucho respeto al patrón que les había entregado la tierra. Pues es el mismo modelo nada más que ahora no le van a agradecer al patrón, se lo van a agradecer al gobierno, es decir, a mí. Ese es el modelo claramente de Obregón y es muy claro en el caso de Morelos, en donde Obregón llega a un acuerdo con lo que quedaba el zapatismo cuando él se levanta contra Carranza y lo apoyan ciertamente y le cobran, ¿no? Bueno, y el pago es, vamos a entregar las tierras de Morelos en su enorme mayoría, porque además ya desertaron los hacendados, a los campesinos en forma de ejidos. Es decir, la dotación de ejidos. Yo, el presidente de la República, doto de ejidos a los campesinos de Morelos. No son los campesinos de Morelos que recuperaron las tierras que les habían arrebatado, sino el gobierno que les entrega generosamente los ejidos. Este es el modelo de Obregón, funciona hasta cierto punto y para los 30 ya es insostenible. Si no hubiera habido crisis económica, si no hubiera habido problemas climáticos, si no hubiera habido una serie de factores, incluyendo la cristiada, quizás no hubieran estado dadas las condiciones, pero si tú metes la cristiada, o sea, cientos de miles de campesinos que están levantados en contra del gobierno por la derecha. Si tú metes el regreso de los braceros que habían sido expulsados por la crisis en Estados Unidos. Si agregas a esto que las plantaciones estaban reduciendo empleo porque no había mercado. O sea, que se reduce el mercado de algodón, se reduce la plantación de algodón, se reduce el empleo algodonero, la gente no tiene que comer. Todo esto junto, y mal clima, y de lluvias excesivas y sequía, es una explosión. Y llega Cárdenas y tiene una visión, una gran visión, un sueño cardenista que pega porque las condiciones estaban dadas. Y Armando, y siguiendo con el tema del cardenismo, digamos, en números, digamos, ¿cuál es la diferencia que hay en el reparto agrario frente a lo que se da, tiene lugar con Cárdenas y lo que se venía dando? Pero además, me gustaría que también ya entráramos a esta parte de qué pasa después de que acabe el gobierno de Lázaro Cárdenas y esto que tú llamas esta especie de contrarreforma que va a tener lugar en los 40, 50 en nuestro país. Sí, yo creo que la reforma agraria, la de los 20, pero sobre todo la de Cárdenas, es la mayor reforma agraria de la historia de la humanidad. Alguien va a protestar por ahí. Y me va a dar algún dato, ojalá que me den algún dato. En la América Latina, sin duda, no hay un reparto agrario de estas dimensiones. Ni siquiera no en términos absolutos, México es un país comparativamente grande, sino en términos relativos. Ni en la Revolución Rusa tampoco. O sea, yo creo que es la reforma agraria más extensa, más amplia y más profunda, por cuanto que se están afectando lo que parecía ser intocable, que eran las agroindustrias, no el centro industrial, no la transformación, no el ingenio, no la despepitadora, no la desfibradora. Claro. Eso se queda en los empresarios. Pero sí las tierras que producían el algodón, pero sí las tierras que producían la caña, pero sí las tierras que producían el nequén. Bueno, esta es la reforma agraria de Cárdenas y son 20 millones de hectáreas y son 800 y pico de beneficiarios. 800,000. Dices, pues es gigantesco esto.
¿Por qué la gente está aplacada después y llega Ávila Camacho y no pasa nada y luego Alemán y no pasa nada o no pasa gran cosa? Bueno, es que le sirvieron un platote, ¿no? O sea, no podían decir tengo hambre, espérate tantito todavía. No sé si me estoy explicando. Es espectacular, Sí, Cárdenas. sí. Me permiten una digresión. Claro. Es que eso no se usa en este Claro. país. Tuvimos dos grandes revoluciones en el siglo XX, Sí. iniciales. La Revolución Mexicana, que es la primera, una gran revolución campesina, y la Revolución Rusa, que es la segunda, y que es también una gran revolución campesina con un protagonismo político muy destacado de los obreros, pero una gran revolución campesina, porque Rusia era un país agrario igual que México era un país agrario. Bueno, tiene una primera etapa de la revolución y luego una segunda etapa de la revolución ya a los años 30, en donde la Revolución Rusa y el agrarismo que había impulsado de algún modo en la época heroica la Revolución Rusa, en alianza con los partidos y las organizaciones y los soviets campesinos, se revierte. Y lo que tenemos es a un Stalin que desbarata la pequeña reforma agraria rusa y lo echa todo para atrás. Y tenemos un país, Rusia, hoy, que ve a la revolución como el inicio del túnel oscuro. En México lo que tenemos en los mismos años es a un Cárdenas que radicaliza la revolución y hoy recordamos la Revolución Mexicana como el inicio de una nueva época. Es decir, la Revolución Rusa sí fracasó en serio. La Revolución Mexicana, a pesar de los golpes, y vamos a hablar de ellos después, no fracasó. Y comparando a Stalin con Cárdenas, evidentemente Cárdenas revitaliza la revolución y Stalin la hunde. Pues me gustaría escuchar una última reflexión de tu parte. Yo lo que rescato acá, que porque generalmente se pierde el análisis en el Estado y los personajes como un Obregón, como un Cárdenas, pero creo que aquí destaca la agencia, ¿no? Y la organización campesina en el contexto que queramos. ¿Qué reflexión te merece en pocas líneas, Armando, esto? Y el problema de los liderazgos es un problema que es parte de la historia de la humanidad. No hay procesos históricos relevantes en que no aparezcan liderazgos. Sí. Liderazgos carismáticos, y podemos preguntarle a Weber por qué, y hay razones. El tema no es que haya liderazgos carismáticos, que qué bien que los haya y que surjan. Zapata es construido por... El problema es que la historiografía, no los liderazgos carismáticos, la historiografía transforme a esos liderazgos carismáticos reales, con nombre y apellido, que tuvieron responsabilidades específicas y hicieron cosas tangibles, inmemorables, se transforman en figuras hieráticas, se transforman en monumentos, y entonces tenemos el culto al héroe histórico, a los héroes que nos dieron patria, y se nos olvida que en efecto eran liderazgos, y eran liderazgos importantes, pero eran gente de carne y hueso. Tendremos hoy que seguir hablando. Bueno, hoy se nos terminó el tiempo, pero en este programa, si continúa, podemos seguir hablando de estos temas. Pues te agradecemos tanto Felipe como yo que nos hayas acompañado. Armando, a ustedes también les agradecemos su compañía y los esperamos en una próxima emisión de Perspectivas Históricas. Buenas noches. Buenas noches.